Una jornada húmeda con altas temperaturas después de las lluvias. Vamos a recibir al equipo de Cuatro Hojas con el ingeniero agrónomo Andrés Contatore para relevar la situación cultivo a esta altura en una movida fuerte. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Primero que nada, contento con la lluvia, ¿no? La verdad que eso fue espectacular, la lluvia que tuvimos ayer, que fue bastante generalizada. Eh, Después, hablando, como vos decías, cultivo a cultivo, ya prácticamente terminando casi la zafra de cultivo de invierno. La verdad que este año se adelantó muchísimo, sobre todo trigo y cebada que sembramos tarde, pensamos que se iban a ir bastante tarde la fecha de cosecha y se terminaron cosechando bastante temprano, con lo cual obviamente que esta lluvia va a lentecer un poco el avance, pero en general venimos con toda el área de colza ya cosechada y lo que es cebada, si me tengo que jugar un número, te diría que arriba del 80% calculo que tiene que estar cosechado y trigo sí, tal vez un poquito más lento porque bueno, hay más trigo que le faltaba terminar de secarse, pero te diría que tal vez entre el 60 y 70% del trigo capaz que ya está cosechado porque aparte de los últimos días, con el pronóstico esto que había de lluvia por delante, se le metió mucho a tratar de sacar lo máximo posible. Andrés, y las condiciones de estos cultivos desde el punto de vista de la calidad, se hablaba de problemas de calibres, de granos verdes en cebada, de fusarium en trigo, nos contaban algunos productores también. ¿Ustedes qué percepción tienen formada? Sí, arrancando por cebada, te diría que sí, que ha habido problemas de calibre y algunos problemas también de proteína, que un poco los esperábamos que algo pasara porque se aprontaron demasiado rápido, los cultivos estaban para rendir más y bueno, y debido a la falta de agua y las altas temperaturas que hubo ahí al final del ciclo, acortaron bastante el ciclo. Eso hizo que quedaran muchos granos que no llegaran al calibre para la calidad de maltería. Eh, un poco por lo que he hablado con las empresas comerciales y lo que he hablado, me hablan de que eso al principio fue bastante más grave con los primeros cultivos que llegaban, luego empezó a mejorar en la medida que fue avanzando la cosecha, pero de todas formas tal vez haya alrededor de un 30% de rechazo en cebada, que bueno, obviamente que afecta bastante porque entre la diferencia entre flete y precio son $50 por tonelada, más o menos, lo cual es mucho. Esto que te digo es muy variable, ¿no? O sea, tirando un promedio muy a vuelo de pájaro, ahí hay bastante dispersión tanto por diferentes variedades, por zonas, o sea que en esto que te estoy hablando es muy general, pero bueno, lo que sí, sin duda que los rendimientos de la cebada en términos generales fueron bastante buenos, al igual que el trigo, pero el efecto precio sumado al efecto calidad va a hacer que eh, sea un negocio que termine tal vez en un empate, ¿no? Porque, bueno, necesitamos más de 4.000 kilos para estar en cero y no es que no haya productores que solamente los tengan esos kilos, pero cuando lo pasamos eso a precios, correcciones por calidad, etcétera, va a estar un poco más abajo. Por lo tanto, si bien los rendimientos en general no van a ser obviamente los mismos que fueron el año pasado, que fueron fuera de serie, van a ser buenos, pero el negocio seguramente no sea tan bueno. Y esto es válido tanto para trigo como para cebada, porque en trigo sí, como vos decías, hay algunos problemas de fusarium, también hay algunos problemas de pH en algunas variedades que se pincharon más que otras. Ahí es difícil decir si fue la variedad o fue por un poco por el ciclo, ¿no? Que tenía una u otra. Así que también la suerte, digamos, del trigo es algo similar, rendimientos buenos cuando los miramos en términos promedio, cuando eso lo pasamos al resultado, un resultado cercano al empate tal vez. Y bueno, y por último la colza, que la colza sí ya está toda cosechada. La colza, la verdad que nos sorprendieron los rendimientos, pensábamos que íbamos a estar
por abajo de los rendimientos que obtuvimos. Los rendimientos de colza, que las que estaban aceptables a buenas, andaban entre 1.800, 2.000, 2.100 kilos. Eh, Realmente cuando arrancaron las colzas, arrancaron tarde y mal, le costó bastante acomodarse, pero al final mejoraron muchísimo los cultivos y bueno, y lograron rendimientos bastante buenos. Y la colza, con esos rendimientos y con los precios que tenía, por lo menos porque bueno, la semana pasada tuvo una caída muy grande de precio, pero cuando sacamos las cuentas, esos rendimientos con alrededor de $500, estamos hablando de que la colza sí podría estar dejando un margen en el entorno de $150, $200, ahí variando un poco, pero, pero sí era como el cultivo que en principio saldría a defender un poco el invierno para este año, ¿no? Y sin descuidar la apreciación con respecto al efecto lluvias en soja, en maíces, fundamental subrayarlo. Sí, sí, tal cual. Bueno, atrás de esto, que hablábamos, bueno, tal vez, obviamente que las condiciones que venimos ahora vienen siendo bastante buenas para tanto para la soja como para el maíz. La soja en muchos casos se venía sembrando en situaciones regulares, digamos, o sea, con una humedad muy justa, pero por suerte tuvimos esta lluvia que tuvimos ayer, que fue en general buena y bastante general. Y bueno, en algunas zonas también habíamos tenido una lluvia anterior, que también había ayudado, pero esto lo que viene haciendo es que las implantaciones, las hojas de primera en general se habían implantado bien y venían bien, en muchos lugares ya estaba faltando el agua, bueno, ahora le llegó el agua, lo cual es muy buena noticia, que en general vienen bastante lindas las hojas de primera. Las hojas de segunda, ya con siembras en algunos casos en condiciones un poco más regulares, porque ya eran humedades un poquito más comprometidas, pero por suerte tuvimos ahora esta última lluvia que realmente hace que vamos a tener, seguramente tengamos muy buenas implantaciones de lo que se sembró hasta ahora. Ahora aparentemente tenemos una semanita que va a haber un cierto impas, porque bueno, si bien podríamos entrar a sembrar rápidamente, pero lo que está pasando ahora es que sigue habiendo pronóstico de lluvia por delante, hay un pronóstico para el viernes, por lo que creemos que esta semana no va a ser mucho lo que se puede avanzar con siembra, pero se venía con muy buen ritmo de siembra atrás de los cultivos de invierno. Entonces, todo indicaría que de no pasar nada raro, deberíamos de llegar bien a tener un área bastante importante a nivel nacional sembrada dentro de ese rango que siempre manejamos como óptimo, que es tratar de no irnos más del 10-15 de diciembre con la soja. Creo que eso se lograría sin mayores problemas, lo cual es una muy buena noticia y una necesaria noticia, porque también cuando miramos el precio de soja hoy, claramente que vamos a precisar muchísimos kilos para poder jugar, para poder tener algún margen, ¿no? Entonces, digamos que va a ser necesario. Y respecto a los maíces, bueno, los maíces de primera en general vienen muy buenos, y los maíces de segunda en las gateras, pero todo indicaría que también podríamos, a diferencia de lo que fue el año pasado, que fue bastante complejo la siembra de maíces de segunda, tuvimos una dispersión muy grande de siembra y muchas siembras tardías, lo cual favoreció también el efecto chicharrita que tuvimos el año pasado. Este año todo indica que vamos a poder tener una siembra de maíz de segunda relativamente temprana y en muy buenas condiciones. Así que esperemos que todo esto, si todo esto sucede, tendríamos que estar los primeros días de diciembre ya con la zafra prácticamente terminada y todo en muy buenas condiciones de implantación. Por lo tanto, una situación relativamente bien orientada en términos productivos. Después tenemos la Exactamente, realidad en de términos los productivos, mercados. exactamente, en términos productivos, muy bien y también un poco de alivio al productor, ¿no? Que venimos ya de tres zafras muy complejas, muy desgastantes. La verdad que da gusto tener algo un poquito más normal este año. Esperemos que se concrete. Y bueno, y sí, con un desafío muy importante, porque por eso vos decís, porque los mercados realmente uno piensa que tocaron fondo y siguen bajando, entonces eso hace que esta parte
productiva, es la principal defensa que tiene el productor, es tratar de sacar muchos kilos. Por ese lado venimos bien, pero realmente con estos niveles de precios y los costos actuales, pinta por ahora para hacer una zafra muy desafiante. Obviamente que está todo extremadamente volátil y lo que sí creo que hay que estar siempre atento porque debería ser esperable que en algún momento haya alguna oportunidad para poder ir calzando algo de precio, pero por ahora cada semana que pasa vemos todo algo un poquito más abajo. El ingeniero agrónomo Andrés Contatore, director de Cuatro Hojas, vemos cómo sigue entonces el escenario de precios en estos próximos días, que evidentemente siempre es muy dinámico. Hasta pronto.